Continuando con el estudio de las distribuciones de probabilidad, otra distribución bastante reconocida es lo que se llama distribución de probabilidad geométrica. Básicamente el escenario es un poco distinto al de la binomial, porque lo que nos interesa ahora es repetir un experimento hasta que ocurra un éxito. Es decir, por ejemplo, decides lanzar una moneda al aire hasta que caiga la primera vez corona. O decides lanzar un dado a la mesa hasta que salga una cara superior a 4. En esos casos, cambian algunas de las condiciones del problema. Lo primero que cambia es que ya no vas a repetir el experimento una cantidad fija de veces, sino que se abre la posibilidad de que el experimento deba repetirse muchas veces. Estamos en un escenario en el cual se nos obliga a pensar en un espacio muestral discreto, pero infinito. Si piensas en el espacio muestral, pues los valores serían éxito, o fracaso, éxito, o fracaso, fracaso, éxito, o fracaso, 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 éxito, y ahí sucesivamente. Es decir, ese espacio muestral sería biyectivo con el conjunto de los números naturales. Y luego la asignación de probabilidades sería también un poco sencilla en este caso, porque lo que ocuparíamos simplemente es decir que la probabilidad de que x sea igual a un cierto valor k ocurre cuando en los k-1 intentos anteriores fue fracaso y el késimo intento fue éxito. Así que desde alguna perspectiva esto simplemente sería 1 menos p a la k-1 por p. Aquí hay una dualidad interesante, y es que algunos textos, por ejemplo, se refieren a la variable geométrica como el total de fracasos antes del primer éxito. Note que en este caso el rango sería 0, 1, 2, 3, 4, pero las probabilidades serían las mismas. O en otros casos, la geométrica o la variable aleatoria se contabiliza como el total de repeticiones hasta el primer éxito. Esto incluye la repetición del primer éxito. En ese caso el rango sería 1, 2, 3, 4 y ahí sucesivamente. Esa es una distribución muy sencilla, por ejemplo, corresponde con los casos que dijimos antes. Digamos que cuál sería la distribución de probabilidad para el total de lanzamientos de un dado si se decide realizar hasta que caiga una cara superior a 4. En este caso decimos que el experimento es geométrico, ¿sí? Y el valor de la probabilidad es 2/6, dado que la probabilidad de éxito en este caso es 2/6. Y nos podrían preguntar, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que haya que hacer menos de 10 lanzamientos. Y en este caso, pues, la probabilidad de que haya que hacer menos de 10 lanzamientos sería la probabilidad de que deba hacerse 1, o 2, o 3, o 4, hasta llegar a 10. Si nos gusta la notación de sumatorias, pues eso sería la sumatoria desde i igual 1 hasta 10, de 1 menos p a la i menos 1 por p, donde p es 2/3. Algo importante en esto es que obviamente hay cosas muy poco probables. Es decir, si usted decide lanzar un dado hasta obtener una cara superior a 4, es muy poco probable que tenga que lanzarlo 100 veces. Muy poco probable. Pero aún así, en el estudio de la distribución de probabilidad, tenés que contemplar que eso es una posibilidad. Poco probable, pero posible. Y también hay que hacernos una distinción entre lo que se llama posibilidad y probabilidad. Algo es posible si puede ocurrir. La probabilidad lo que hace es asignar un valor a esa posibilidad. Y esta es la distribución geométrica, es bastante sencilla también. Una distribución que se suele asociar también con la distribución geométrica y que está relacionada de alguna manera es lo que se llama la distribución binomial negativa. Alguna gente tiende a confundir un poquito la geométrica con la binomial negativa. La binomial negativa es una distribución que básicamente funciona igual que la geométrica, pero uno decide detener las repeticiones hasta completar cierta cantidad de éxitos. En ese caso, digamos, por decirlo de alguna manera, es como que yo decida lanzar el mismo dado de antes y me decido que lo voy a repetir el experimento hasta completar, por ejemplo, 3 veces una cara superior a 4. Es obvio que en este caso cambian algunas condiciones. Ya el rango no empezaría en 1, ahora empezaría en 3, porque ocupo 3 ocurrencias. Y ya la distribución de probabilidad no sería igual, hay que agregar algunos cambios. Por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de que x sea igual a k?
donde K es un valor mayor que 3 en este caso. Bueno, pues lo que debería pasar es que en el K-º intento tengamos un éxito. Pero además ya en los anteriores K-1 ensayos deberían haber 2 éxitos. Y esto nos lleva a una distribución de probabilidad un poco distinta, donde la probabilidad de que X sea igual a K va a ser igual a K-1, escojo 2, para colocar esos 2 éxitos, ¿sí? Por 1 menos P a la K-3 por P a la 3. En general, si una distribución es binomial negativa y se va a repetir hasta completar m éxitos, pues entonces la probabilidad de que X sea igual a K va a ser igual que de K-1 escojo m-1, P a la m, 1 menos P a la K-m, que es la distribución, básicamente una extensión de lo que acabamos de decir. Un detalle importante es que la distribución binomial negativa es el caso general de la distribución geométrica. Es decir, la geométrica es un caso particular, cuando el total de repeticiones o de éxitos que quiero acumular es igual a 1.